¿Cómo estás, Jesús? Juan, buenas. Orlando. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, en la clase de ayer estuvimos viendo en principio de derecho lo que era la ley, la jurisprudencia, la costumbre y el uso y la doctrina, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahora, las fuentes del derecho, vamos a ver un esquema de las fuentes del derecho mexicano, donde las fuentes del derecho se dividían en 4, en lo que era la ley, lo que es la jurisprudencia, lo que es la doctrina y lo que es la costumbre y el uso. Y la ley se divide en 2, en la ley constitucionales o constitución y las leyes. Y luego la Constitución se divide en federal y en locales. Ahora vamos a ver la clasificación general de derecho. Más aguántenme unos minutillos. Vamos a ver lo que es la clasificación general de derecho. Dice, las normas jurídicas, como ya se estudió, tienen como finalidad regir la conducta de los individuos, pero como los hechos que constituyen la mencionada conducta son de diversa naturaleza, las normas de derecho varían según la especie de hechos que rigen. Ahora bien, tratándose del estudio y enseñanza del derecho, es necesario, para facilitar su mejor estudio y conocimiento, agrupar las diversas normas jurídicas, clasificándolas según un criterio en muchos casos arbitrario, pero que de cualquier modo facilite la mejor comprensión de esta ciencia del derecho. Vamos a ver cuál es el derecho subjetivo. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué será el derecho subjetivo o qué creen que sea el derecho subjetivo? El derecho subjetivo viene siendo, para que sepan, los derechos que conocemos nosotros, pero que tenemos relación con los de nuestra sociedad. Porque hay derechos que a lo mejor sobresalen en unos y en otros otros, pero son los que tenemos en relación con nuestra sociedad. Entonces, el derecho subjetivo, o más claramente, los derechos subjetivos, son facultades que el individuo tiene como relación a los miembros del grupo social al que pertenece y con relación también al Estado de que forma parte.
Dijimos que el hombre es un ser eminentemente social. Este hecho lo lleva a establecer con los demás hombres, entre otras relaciones de carácter jurídico. Por ejemplo, el individuo tiene la facultad o poder derecho subjetivo de exigir de los demás hombres respeto para su vida, realizando los actos ilícitos necesarios para lograr tal finalidad. Dicha facultad se traduce, como se nota claramente, en una relación entre el sujeto titular del derecho subjetivo y los demás hombres. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros como personas necesitamos respeto. Si yo respeto, la demás gente me debe respetar. Si yo no respeto, la demás gente no me va a respetar. Por eso hay un dicho: trátame como quieras que te trate yo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando uno los trata bien a los individuos, a las demás gentes, y de la otra parte recibimos maltrato, o no maltrato, sino que nos ofenden o nos dicen algo, ¿en qué acaba esto? Pues en enojarte y a lo mejor hasta agarrarlo a trancazos. Eso es violentamente. Pero hay personas que no, que hay personas que nada más le dicen maldiciones y con eso se para todo, y a otras sí, o sea, respétame porque yo te estoy respetando. Como quieras que te trate, te voy a tratar. Entonces, es la forma que ustedes van a desempeñar para que sean tratados correctamente. Y luego dice, el derecho subjetivo se divide a su vez en tres grandes categorías, o bueno, no, en tres grandes grupos. Derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos civiles. Estos últimos se dividen en personales y patrimoniales, y los patrimoniales a su vez en reales y de crédito. Vamos a empezar a ir describiendo o definiendo lo que es el derecho subjetivo público. El derecho subjetivo público son los derechos que tiene el hombre por el solo hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, su edad o su nacionalidad. También basta el hecho de ser hombre para convertirse en titular de estos derechos. Ejemplos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad, etc. Estos derechos están enumerados y garantizados en los primeros 28 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí no importa el sexo, aquí es el individuo debe ser respetado, el individuo es libre, el individuo tiene derecho a la seguridad jurídica y tiene derecho a la igualdad. Entonces, aquí no hay porque sea mujer, no. Aquí es todos iguales, aquí todos podemos hacer las cosas. Algunas cosas, bueno, son cosas que a lo mejor las mujeres no podrán hacer, pero los hombres tenemos que salir al quite. Entonces, aquí todos somos iguales, todos nos debemos de tratar igual. Aquí no entran que si es mujer o que si es hombre, nada, todo es igual. El número 2 son los derechos subjetivos políticos.
Los derechos subjetivos políticos son aquellos derechos que tienen los individuos cuando actúan con calidad de ciudadanos, cuando actúan en calidad de ciudadanos, miembros de un Estado, son más restringidos que los públicos, puesto que es necesario para poseerlos ser ciudadano del mismo, lo que implica determinadas restricciones relativas a la edad, el sexo, la nacionalidad, etc. Así en México, solo los mexicanos ciudadanos del país que tienen un modo honesto de vivir y mayores de edad gozan de los mencionados derechos. Ejemplos, ¿cuáles son los derechos que nosotros tenemos como políticos? Una muy importante es la de votar cuando somos mayores de edad. Dice, el ejemplo sería el derecho a votar y ser electo para los cargos de elección popular. El derecho de asociarse para tratar asuntos políticos del país, entre otros. ¿Ok? Esos son los derechos subjetivos políticos. Y los derechos subjetivos civiles son también llamados derechos privados o más de carácter personal, son los que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. Ejemplo, el derecho y la obligación que tiene el padre de educar a sus hijos, el derecho que tiene la esposa para exigir alimento al esposo y el derecho que tiene el autor para disponer de su obra. Ahora bien, yo le voy a pedir de favor a Rafael que me diga cuál es la diferencia de los tres tipos de derecho que existen. Por decir, el derecho político público, el derecho subjetivos políticos y los derechos subjetivos civiles. ¿La diferencia es de cada uno o una diferencia que... O sea, nada más que me digas cuál es, o sea, o platícame cuál, de qué se encarga cada uno, o sea, o explicarlos, vaya. Pues ¿Qué cada uno te entendiste? ayuda... pues si cada uno te ayuda a regular o te ayuda a mejorar de cierta manera estos ámbitos de... ¿Cómo se llama? Pues sí, estos ámbitos, por ejemplo, en lo político, de cierta manera te protege en cuanto a libertad de expresión, en el otro protege tu vida, te ayuda a tener una mejor relación con esta. Y el último, ¿cuál era, perdón? Los derechos subjetivos civiles. Eso ayuda a una mejor convivencia en cuanto a tu alrededor. Pues, Así es, con tu familia, con tus hijos, ¿verdad? sí. Ok. ¿Y cómo puedes diferenciar uno de otro? O sea, qué diferencias hay entre cada uno de estos tres derechos? Por decir, el derecho subjetivo público, ¿de qué se encarga? De hacerte una persona productiva con la sociedad y se te protege, pero también te pide de manera que contribuyas con este derecho. Así es. Con el derecho que te Es el da. derecho a la vida, es el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la igualdad. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer mal las cosas? ¿Eres acreedor a qué? A una sanción. A una sanción. Ahora, los derechos subjetivos políticos, ¿cuáles son? O sea, dijimos que era el derecho de una persona a ir a votar ¿Ah? y el derecho de asociarse para asuntos políticos del país. O sea, ¿qué pasa? Bueno, ahorita en la actualidad cada quien sabe si va a votar o no. Pero,
O sea, moralmente, es que no sé si sería así, no, moralmente, pues sabes que es una obligación. Aunque vayas y anules tu voto, ¿mandé? Sí, entiendo más o menos la pregunta. Entonces, Pero, yo creo, perdón, sí, dime, Rafa. no, termine, perdón. No, es que yo ya iba a terminar, nomás tú dime algo porque si no, Bueno, es que quiero que termine bien la pregunta. ok. Entonces, a lo que iba con esto es que muchas veces nosotros decimos, no, no voy a votar, al fin es decisión mía. O sea, yo tengo ahí, ¿cómo se llama? Libertad de ir a votar o no ir a votar, pero pues tú sabes que es una obligación que tenemos hacia nuestro país, ¿verdad? O sea, cada quien lo toma de diferentes maneras. Por decir, en mi caso, no es, no es que yo quiera ir a votar o no. Yo quiero ir a votar porque yo no quiero regalar mi voto. O sea, yo quiero, si yo quiero anular mi voto, bueno, voy y lo anulo. O voy y voto por la persona que ahora sí que yo elija, ¿va? Pero sí cumplir con esos tipos de derechos, ¿verdad? Que son obligatorios, que aunque la gente no lo quiera ver así. Por eso también muchos son muy buenos para criticar de las personas que no votan. ¿Por qué no fueron a votar? O sea, son los primeros que saltan y son los que regalan sus votos a otras personas. Entonces, ahora sí, ¿cuál es tu respuesta a todo esto, Rafa? Pues, aquí también es algo muy relativo porque yo creo que usted tiene razón, técnicamente está en su derecho de anular su voto, pero de cierta manera tiene una responsabilidad con el país, o eh, porque pues de ellos también depende el, la elección. Pero Claro. pues si se pone a pensar en que como estamos actualmente, si, la pregunta que se ha hecho, si usted pudiera volver a votar, ¿por qué votaría? O sea, ¿volvería a votar por AMLO, por el PRI, por el PAN? O sea, está muy difícil saber exactamente Sí, es muy difícil. Esos el temas, futuro político de México. O sea, es algo un poco controversial y complicado, así que pues no es como que tengan tampoco esa, así la tienen, pero es algo que creo que deberían pensarse más veces. Pero asumo que por lo mismo llegaron a ese punto de no querer votar, ¿no? Han de tener un pensamiento diferente, una idea diferente, algo tal vez que yo desconozco y tal vez incluso eso me convence si lo escucho. Por eso digo, es muy relativo. sí, pues sí, eso sí, tiene toda la razón, ahí sí es relativo. Y hace muchos años se decía que el voto era libre y secreto. Se supone que sigue siendo libre y secreto, ¿ah? Pero pues ya todo el mundo lo divulga. ¿Por quién votaste? No, pues por el PRI, o no, pues por el PAN, no, pues por el PT, o por el PRD, o por sabrá Dios cuál, o por Morena, vámonos. Y ahí se van, ¿verdad? Entonces, pues son criterios ya muy distintos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los derechos subjetivos civiles? Mm, Los civiles ya son los de nosotros mismos con nuestros hijos, de que tenemos que darle educación, a la señora, bueno, a nuestra esposa darle alimento, que no le falte el alimento. es un poco más sencillo, ¿no? Pues nos hace un ciudadano responsable Así que es. contribuye a la ciudad. Ahora, ahorita las leyes han cambiado mucho, ¿verdad? También. Ahorita, por decir, tú te casas y antes uno era el malo en el cuento, ¿verdad? Tú tenías que brincarle con todos los gastos. Ahora ya tú, se divorcian y ambas partes tienen que meterle dinero y ambas partes ponen todo, o sea, entre los dos tienen que solventar todos los gastos, ¿verdad? Pero Sí, bueno, así es. eso es otra historia, es otra parte del derecho, ¿verdad? Bueno, aquí decimos que el derecho subjetivo es un poder porque el individuo está en posibilidad
está en posibilidad, apoyado por la ley, de ejercer su derecho sobre los demás hombres, obligándolos a respetarlo. La ley, reconociendo justo dicho derecho, lo apoya prestando su garantía para que los individuos puedan realizar la finalidad que mediante él se proponen alcanzar, y que no es otra cosa que la satisfacción de sus legítimos intereses. ¿Eso sí estamos de acuerdo o no? Aquí no es otra cosa más que la satisfacción de sus legítimos intereses. Entonces, estos tres tipos de derechos subjetivos que hay, pues como quiera participamos en ellos, ¿verdad? O sea, tenemos que cumplirlos, hacerlos, llevarlos a cabo. ¿Para qué? Para que estemos en orden personalmente, moralmente o como le queramos llamar. ¿Ok? Estamos en... ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, de momento. De momento no. No. Ok, eso me da gusto. Nomás aguanten un momentico. Ahí está ya, que no los escuchaba bien. Vamos a ver el derecho objetivo. El derecho objetivo, por su parte, se divide en interno y externo. Puede ocurrir que las normas de derecho se elaboren para regir los actos de los individuos, cuando aquellos se realizan dentro del territorio del Estado o del mismo país. En este caso, estamos ante el llamado derecho interno. Ejemplo, las normas jurídicas que rigen la organización y constitución del Estado mexicano y las que rigen asimismo las relaciones privadas de los mexicanos, estos forman nuestro derecho interno. Ahora, el derecho positivo mexicano, en cambio, las normas jurídicas que se rigen las relaciones de México y otros estados, ya sea en tiempos de paz o de guerra, constituyen el derecho externo que se aplica a dos o más estados o inclusive entre países. Entonces, ¿cómo me pueden explicar lo que es el derecho positivo o el derecho objetivo? ¿Jóvenes? ¿O qué se entiende por derecho objetivo? ¿Mm? Son las normas, perdón. Sí. Es como que se dirige a algo objetivamente, o sea, sí, válgame la redundancia, ¿verdad? Sí, se va O sea, más directamente. así es. Se va a las normas jurídicas más exactas, ¿no? Ajá. O sea, más fijo a las leyes, a los reglamentos, a las relaciones, vaya, o a las normas jurídicas, llamémosle así, a todo lo que rige por la ley. Ajá, sí. Ok. Ok, ahora, ¿cuál sería el derecho positivo mexicano? Es que, ¿cuál es, por decir, las relaciones que tenemos con México y Estados Unidos o con otros países, ¿verdad?
Es cuando ya se centran varios países. Aquí, ¿qué va a pasar? Si tienes algún problema, bueno, hay que arreglarlo. Se aplica, o sea, en 2 o más países. Son relaciones que hay entre 2 o más países para considerarlo como derecho positivo mexicano. Ahora, el derecho interno se divide a la vez en público y privado. El público es la rama del derecho que rige la organización del Estado, la constitución del gobierno, las relaciones del Estado con los particulares y de estos con aquel. O sea, lo ven con todos, con el Estado, con la organización del Estado, con la constitución del gobierno y las relaciones de los estados. Y el privado se ocupa de regir las relaciones de los particulares entre sí. Entonces, aquí, ¿a qué se basa el derecho interno? A todas las cosas de política de gobierno. ¿Y a qué se refiere el derecho privado? A las leyes que ellos marquen como empresas. Pero también, ojo, las empresas también se rigen por leyes. O sea, ellos ponen sus propias leyes dentro de la empresa. Pero si la empresa no está regida por la ley que le da el gobierno, está frita, ¿va? O sea, ahí son 2 leyes que entran más, la de la empresa más la de gobierno, ¿va? ¿Ok? En pendiente, Ok. es que diga, en pertinente hacer notar que no deben confundirse los derechos subjetivos públicos con el derecho público. Los primeros los hemos definido como las facultades que tienen los individuos por el solo hecho de serlo. Los derechos públicos son múltiples y pertenecen a la rama que hemos llamado derecho subjetivo, en tanto que el segundo se clasifica dentro del derecho objetivo. Los primeros son un conjunto de facultades, el segundo está formado por un conjunto de normas o disposiciones jurídicas. ¿Alguien me puede explicar ese punto, por favor? ¿O qué es lo que entendieron? O sea, si hablamos de los derechos públicos, son múltiples y pertenecen a la rama que hemos llamado derecho subjetivo, en tanto que el segundo se clasifica dentro del derecho objetivo. Los primeros son un conjunto de facultades y el segundo está formado por un conjunto de normas o disposiciones jurídicas. ¿Quién me lo puede platicar? Bueno, dice, también conviene aclarar que no deben confundirse los derechos subjetivos civiles con el derecho civil. Aquellos son el conjunto de facultades que el individuo tiene en sus relaciones de carácter privado. Los derechos subjetivos civiles. Este es el conjunto de disposiciones o normas que rigen dichas facultades. Ok, ahora vamos a ver lo que es el derecho público. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado. Es el conjunto de normas jurídicas
que regulan las relaciones del Estado como ente soberano. ¿Qué tanto se impone, no? Así es, Ok. con el ente soberano, así es. Y dice, con los ciudadanos o con otros estados. Entonces, dice Rafa que son los que impone. Lo que regula el cómo se impone. O sea, que tampoco se convierta en un estado, ¿cómo decirlo? En algo, ¿cómo se llama esto? Una dictadura, vaya. Ok. Ok, ahora dice, el derecho público a su vez se divide principalmente en las siguientes ramas: derecho administrativo, derecho constitucional y derecho penal. ¿No es cierto? O sea, que diga, no, dice el conjunto de normas, que diga, el derecho público a su vez se divide principalmente en las siguientes ramas. Perdón, en el derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho del trabajo o laboral y derecho agrario, entre otros. O sea, tiene muchas subdivisiones. ¿Por qué? Porque cada uno ya va a hablar de sus leyes o sus reglamentos o sus normas que van a llevar a cabo, ¿verdad? Vamos a hablar primero del derecho constitucional. ¿Alguien sabe qué es el derecho constitucional o qué es lo que nos da el derecho constitucional? El derecho Pero se supone que son los derechos que están fingidos de la Constitución. Esos son los derechos de la Constitución, pero ¿quién los pone? ¿El gobierno o quién los pone? Pues el gobierno y la comunidad, ¿no? Así es. Entonces, el derecho constitucional es el conjunto de disposiciones que rigen la organización o constitución del Estado, la constitución del gobierno del mismo y las relaciones de los diversos poderes legislativo, ejecutivo y judicial entre sí. Esta rama del derecho vamos a verla en la segunda unidad. O sea, ahorita vamos a nada más a verlo, sus definiciones y ver de qué trata, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es el derecho administrativo. ¿Alguien me puede explicar qué sería el derecho administrativo? Estas son las que rigen la organización del Poder Ejecutivo. El derecho administrativo es el conjunto de reglas o disposiciones que rigen la organización del Poder Ejecutivo y las normas de organización administrativa, mismas ramas que se le tratará más adelante. Ahora, ¿cuál es el derecho penal? Tengo una ¿Cuál es el duda. más? ¿Mandé? Tengo una duda. En Sí. cuanto en cuanto al derecho de tú, ¿se refiere a que es el, o sea, regulador de aspectos, bueno, ejecutivos y esto, dentro del gobierno o, por ejemplo, de las empresas? Así De es. las personas. Ah, las personas. Ok. Sí, o sea, estamos hablando de nosotros, del individuo y de todo eso, ¿verdad? De los derechos individuales. Pero Ok. interviene, lógico, el gobierno, ¿verdad? El poder, vaya. Ahora, ¿qué es el derecho penal? Aquí es, pues, hablar de cosas de delincuencia, ¿verdad? Todo lo que una persona hizo algún delito, que se van, como dicen, al bote o a la cárcel, ¿verdad?
Entonces, ahí es el estudio de todo eso. El derecho penal es el conjunto de disposiciones que se aplican a los delincuentes por la comisión de algún delito. Esa es la más sencilla, porque esa es la que todos nos damos cuenta de que si alguien está haciendo algo mal, que lo agarran y lo meten al botiquín. Por decir, cuando la de, ¿cómo se llama? De educación, estaba moviendo dinero Esther Gordillo. ¿Se acuerdan? Que la metieron a la cárcel. Entonces, luego nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el derecho procesal? Son las disposiciones legales que rigen la organización del Poder Judicial y la forma de hacer promociones ante el mismo poder. Ahí ya es cuando, igual, o sea, cuando haces un problema, bueno, cuando estás ocasionando algo, por decir que debes dinero, que hacemos algo mal, luego nos mandan primero la policía o un actuario para levantarte. Si te van a quitar bienes, pues tienen que levantar un acta donde autorizan a tal persona que me tienen que quitar los bienes. ¿Por qué? Porque Pues te embargan, ¿no? es un embargo, así es. Pero actualmente ya no te pueden ni meter a la cárcel ni No, ya no. nada por deber dinero. Sí, no, ahorita no. Gracias a Dios. O sea, hay una ley que te protege. Pero sí Entonces, te pueden embargar, pero trayendo una orden, así es, trayendo una orden con un pues sí, notario que para les que autorice. alguien va. Así es. Ahora, Ajá. yo les voy a hacer una pregunta, por decir, los tarjetavientes. Hay mucha gente que se dedica a firmar con sus tarjetas de crédito. Se supone que tú estás comprometido. Si firmas, pues tienes que pagar. Se supone, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que luego ya firmaron tanto que ya después no pueden pagar sus deudas? Primero los van a estar hostigando, les van a estar hablando que pues paguen porque ya se te venció tu fecha límite de pago. Y luego te están hostigue y hostigue todos los días. Algunas veces contestas, algunas veces no, y luego te están amenazando que te van a mandar que te van a ir a embargar. ¿Ok? Pues tú dices, haz lo que tengas que hacer. Y ellos, si tienes bienes, si tú tienes bienes, o sea, por decir, en este caso yo tengo una casa a mi nombre, o mi carro a mi nombre, pues sí es más fácil que me vengan a embargar. Pero por decir, si yo no tengo nada a mi nombre, ¿qué me van a quitar? No me pueden quitar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está nada a mi nombre. Pero pues es que si no tiene nada a su nombre, se supone que se supone que le deben de quitar algo con lo que deben, ¿no? O sea, por ejemplo, si debe 10,000 pesos, le deben de quitar una pertenencia suya que tenga con ese mismo valor. Así es, pero ¿cómo compruebas? O sea, yo puedo demostrar, por decir, yo ahorita no bueno, sí tengo casa, pero no está a mi nombre, está el nombre de mi papá. Entonces, si yo llegara a deber dinero, yo vivo en casa de mi papá. Entonces, si me dicen, demuéstreme que usted no vive ahí, pues yo le puedo demostrar que pues, yo no vivo ahí, ¿verdad? Nada Entonces, más haciendo los papeles. así es, enseñando unos papeles donde yo no vivo ahí, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ahí es donde tú te puedes proteger un poquito y no pagar, pero sabemos que pues, si debes hay que pagar, ¿verdad? Hay que ser honestos. Por eso estamos viendo la materia de derecho, el que debe que pague, y la materia de ética, hay que ser ético. Si yo debo, sé que tengo que pagar, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, pero tengo que pagar. Y la de orientación, hay que orientarnos a ser eficaces, a hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para no tener este tipo de problemas. Es más fácil que le quiten bienes a una persona que tenga bienes que a una persona que no tiene bienes, ¿verdad?
Pero, como le repito, o sea, es suerte también de cómo te defiendas, de cómo hagas las cosas. Ok, ya se va a acabar el tiempo, entonces los veo la próxima semana.